La comunicación consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos de una sociedad. Supone un traspaso de información entre los sujetos que se comunican. Para que se establezca el proceso de comunicación son necesarios varios elementos. El código es un sistema de signos, es decir, señales con significado, y de reglas para combinarlos que es conocido por quienes se comunican entre sí, precisa de un acuerdo previo de los hablantes que lo utilizan. El mensaje es la información que se traslada de forma intencionada de unas personas a otras. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. El emisor es la persona de la que parte el mensaje. Ella elige y selecciona los signos que convienen, es decir, realiza la codificación del mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje e interpreta los signos enviados por el emisor. Él descodifica el mensaje. El contexto o situación es el conjunto de circunstancias que rodean un hecho de comunicación que aclara su sentido y contribuye a la interpretación del significado correcto. Los diferentes sistemas de comunicación son estudiados por una ciencia llamada semiótica. Un gran estudioso, Saussure, la definió como una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que lo gobiernan. Los signos son las unidades que se combinan de acuerdo con las reglas para construir el mensaje que se comunica. Se podrían definir como objetos perceptibles por los sentidos que representan a otro objeto. Los signos se componen de significante y significado. El significante es el elemento que se transmite dibujo, color, sonido. El significado es la interpretación que quienes se comunican le otorgan. La luz roja del semáforo significante te avisa que debes detenerte, significado. Una lengua es un sistema de signos capaz de simbolizar y transmitir cualquier realidad, pensamiento o emoción. Siempre que se utiliza el lenguaje se hace con una intención o función determinada: informar, persuadir, ordenar o conmover. Buller identifica tres funciones básicas del lenguaje. La función representativa centra la intención del mensaje en los objetos, en el contexto, en la relación que los hablantes tienen con el mundo y sus manifestaciones. También es llamada referencial o cognitiva. Está presente en todos aquellos enunciados que dan cuenta de la realidad o dicen algo de las cosas. Esta función la desempeñan mensajes cuya función principal es la de informar. Exige el uso de un lenguaje claro, concreto y sencillo, sin términos que puedan inducir a confusión. Para ser eficaz implica el desarrollo previo de procesos mentales tales como la de observar, comparar, concretar, clasificar. Los mensajes informativos pueden tener carácter didáctico, es decir, dirigirse a enseñar conceptos recogidos en libros de texto científicos o tecnológicos, o social y político. En este caso toman la forma de noticia, narración de un suceso de interés, o crónica y reportaje, cuando trata el hecho de forma más extensa y detallada. En este tipo de información se corre el riesgo de que se mezcle la realidad con la interpretación o valoración subjetiva del narrador, en este caso el periodista. La función es expresiva cuando alude o expone algo relacionado con el emisor, cuyo interior expresa. Es llamada también por eso, emotiva o sintomática. El emisor exterioriza sus actitudes, sentimientos, estados de ánimo, deseos o intereses. El llanto o los gritos de alegría son también mensajes emotivos. En el lenguaje verbal, la función expresiva recurre a las interjecciones, las onomatopeyas y a las formas exclamativas. ¡Qué dolor! Son mensajes verbales que desempeñan principalmente una función emotiva. Los gestos o la intensidad de la voz acompañan y refuerzan las expresiones verbales propiamente dichas. La función apelativa se vincula con el receptor al que se refiere o apela, con el fin de dirigir su conducta u obtener algo de él. También llamada conativa. El mensaje está dirigido al oyente o receptor en forma de orden, mandato, exhortación, requerimiento o simplemente con el propósito de llamar su atención. Son las formas interrogativas e imperativas las que expresan de una manera más directa esta función. Se incluyen también dentro de esta función la normativa, redactar reglamentos o leyes, la interaccional, cartas e invitaciones, y la instrumental, recetas y manuales, y la dramática. Quedamos para ir al cine. No salgas de la habitación hasta que no termines los deberes. Por favor, acércame el vaso. Otras funciones son la función fática que se centra en el canal o contacto entre emisor y receptor.
Se utiliza para establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, para verificar el funcionamiento del circuito. La constituyen las frases que se emiten al encontrar un vecino en el ascensor, al descolgar un teléfono o aquellas con que se inician o finalizan las cartas. Hola, hace un buen día. Diga, estimado señor. La función poética intenta centrar la atención del receptor en la forma del mensaje tanto como en su contenido. Se sirve de recursos retóricos para producir párrafos o discursos bellos. En el lenguaje habitual las palabras solo son un medio de entendimiento entre el emisor y el receptor. En el lenguaje literario poético son un fin en sí mismas. Los escritores se valen de las palabras, pero también lo hacen los jueces, los periodistas, incluso los científicos. Por último está la función metalingüística. En ella el mensaje tiene como objeto fundamental referirse al propio lenguaje.